usando tus palabras de la de este, que no sé qué palabra utilizaste. De degradación. Degradación, ya. Degradación de los alimentos hasta que finalmente son asimilados por el intestino. Entonces, bajo tu concepto, ese proceso empieza en el estómago. ¿Qué dices? ¿Te ratificas o no? Sí, doctor. Poco de duda. Rodrigo, Sí, te presento. ¿dónde inicia el proceso de la absorción? Yo pienso que desde la boca, desde la formación del bolo alimenticio, es Ya, donde comienza y bueno, obviamente hay partes específicas a lo largo del tubo digestivo que se van a encargar de tal vez un determinado elemento, digamos, oligoelemento, por ejemplo, digamos, hay una parte específica para el hierro, para las vitaminas, etcétera. ya. Entonces, según Hugo, el proceso empieza en la boca. Ya, ¿y nos puedes explicar un poquito más cómo es ese proceso de la absorción? Ya sabemos que es un proceso, ¿no? Empieza en la boca y luego culmina con la asimilación de los alimentos o incluso va más allá con la llegada de los nutrientes esenciales, aminoácidos, glucosa, etcétera, al hígado y es ahí donde podríamos decir que finaliza el proceso. Entonces, todo este proceso tiene tres partes. Les voy avisando. Entonces, Hugo, ¿sabes cuáles son o recuerdas cuáles son esas tres partes? Yo pienso que debe ser la formación del bolo alimenticio, el quimo y el kilo. Ya, más o menos puede ser, pero tiene un nombre ese, todo ese, toda esa parte que tú estás hablando. No, no sabría decir, doctor. Ya, a ver, Anel Andrea, ayúdale. ¿Qué se llama el proceso de la formación del bolo alimenticio, el proceso del bolo, el quimo, etcétera? Que en general es por la participación de enzimas, ¿correcto? Hugo, ¿estás de acuerdo? Sí, doctor. Que, por ejemplo, en la boca, ¿qué enzima recuerdas? Creo que amilazo. Ya crees que me las está bien, tu creencia es correcta. En el Arlet, en el estómago, ¿qué enzima conoces que forma el bolo, el quimo, como está diciendo tu compañero, Arlet? ¿Qué enzima crees que participa en el estómago? Arlet, Arlet ya está en falta. Carmen Rubí. Doctor, en el estómago la pepsina puede ser. Ah, perfecto. Y Daira, en el intestino. Doctor, no sabría decir. ¿Cómo no vas a saber decir? ¿Qué produce el páncreas? La lipasa, doctor. Ya, las enzimas pancreáticas. Lipasa, amilasa, carboxipeptidasa, etcétera, todo el conjunto de enzimas que sabemos que produce el páncreas. Y también el hígado con la bilis. Entonces, a todo ese proceso se le llama etapa de la digestión, ¿ya? Tienen que, tienen que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con cómo conocemos la digestión? Utilizando las palabras de tu compañera, es la eh,
No recuerdo siempre esa palabrita ¿cuál es esa palabrita? Degradación, doctor. Degradación. Es que cuando hablan de degradación es como si los estuviéramos degradando a ustedes. No, no es esa la palabra. Pero para que se pueda entender, es una degradación de los alimentos hacia sus componentes esenciales. O mejor dicho, es la utilización de los elementos nutricionales en forma básica. Entonces, por ejemplo, un pedazo de pollo se puede convertir en aminoácidos, finalmente, previamente en péptidos y tripéptidos, es decir, una proteína. Un pedacito de papa frita, como seguramente han consumido hoy día, finalmente va determinándose en sacáridos, disacáridos, monosacáridos. Y un pedazo de cuero de cerdo, o sea, un lechón, por ejemplo, una grasa, termina en ácidos grasos esenciales. O sea, ese proceso en donde se forman los nutrientes básicos se le conoce como etapa de la digestión. Entonces, esa es la primera fase. La segunda fase, ¿cuál sería, Hugo Rodrigo? Metabolismo. No. Ya has formado péptidos, has formado monosacáridos, has formado ácidos grasos esenciales. Excreción. Nada. Asimilación, pues la absorción propiamente dicha. Esas sustancias básicas o esenciales tienen que ser absorbidas por mecanismos que están presentes en la célula intestinal. Ustedes saben que el enterocito tiene en su membrana celular una serie de factores o mecanismos que permiten que se absorban por energía, libres de energía, etc. Después los vamos a recordar un poquito. A esa etapa segunda se le llama fase de absorción propiamente dicha. Entonces ya estamos. Digestión, absorción y finaliza, Hugo Rodrigo, ¿en qué? Excreción. No. Transporte al hígado. ¿Para qué absorbemos toda la glucosa, los aminoácidos finalmente? ¿Para qué crees que nosotros absorbemos? Para ser almacenados. ¿Solo almacenados? No, para ser utilizados. ¿En qué? En la formación de energía, la glucosa, en la formación de proteínas, los aminoácidos, y al igual que los ácidos grasos, para energía también. Finalmente, para eso los absorbemos. Y los tenemos que utilizar en diferentes procesos metabólicos, ahora sí, en el hígado y en otros órganos. A esa fase en la cual el nutriente es transportado, el aminoácido, por ejemplo, desde la célula intestinal a través de la vena porta o a través de la linfa o de los conductos linfáticos, a través de esas rutas llega al hígado y al resto del organismo. A esa fase se le llama fase de transporte. Bien, entonces, Hugo, ¿cuáles serían las tres fases? Digestión, absorción y transporte. Perfecto. Entonces, eso es la forma como absorbemos los alimentos. Entonces, un recuerdo rápido. La fase de la digestión, que también se le llama fase luminal, ese es otro nombre, porque ocurre pues en la luz del intestino, del estómago. Ahí es donde ocurre esta fase de la digestión. Es la transformación o la degradación, si ustedes quieren, pero mejor la transformación del alimento, que tiene moléculas complejas, hasta sus componentes simples, básicos. Estos son, dependientes de los carbohidratos, monosacáridos,
de las proteínas, los péptidos, y de las grasas, los ácidos grasos esenciales. ¿Ya? A eso se le llama, Hugo, fase de la digestión o fase... Hugo ya se cayó, creo. Doctor, ¿me escucha? Sí. Absorción. No, fase de la digestión. Que lee el encabezamiento de la diapositiva. Fase luminal. Fase luminal. Bien, dos nombres, ¿no? Fase de digestión o fase luminal. ¿En qué consiste esa fase de digestión y luminal? Lo hemos visto, la transformación de los componentes complejos en elementos básicos, y cada nutriente utiliza pues diversas sustancias, enzimas. Por ejemplo, las amilasas desde la boca, la amilasa salival, o en los lípidos, por ejemplo, cuando uno quiere digerir los lípidos, tiene que utilizar las sales biliares que se encuentran en la secreción biliar, en lo que secreta el hígado, o por acción de la lipasa. Entonces van a estar viendo que cada nutriente tiene específicamente su elemento que sirve para degradar, con vuestras palabras, el nutriente complejo. Sería mejor, digamos, transformar. Vamos hablando. Los carbohidratos utilizan las amilasas, tanto salival y pancreática. Las proteínas, las grasas, utilizan las sales biliares y la lipasa. Y finalmente, las proteínas utilizan la pepsina en el estómago y sobre todo las proteasas pancreáticas que se producen en el páncreas y lógicamente son secretadas al intestino. Entonces, sustancias que intervienen en la digestión de los alimentos: para los carbohidratos, amilasa, tanto salival como pancreática. Para grasas, las sales biliares y la lipasa pancreática. Y para proteínas, la pepsina en el estómago y el resto de proteasas que produce el páncreas: tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa, etc. ¿Queda claro esta primera fase? Sí, doctor. Queda claro. La segunda fase tiene que dar lugar en el intestino, en la célula intestinal, en el enterocito. Y esta superficie de absorción que tiene que haber en el intestino es aumentada por una serie de formaciones, que son los pliegues y las vellosidades intestinales. Entonces, gracias a estas formaciones anatómicas que tiene distribuido el mismo intestino, tenemos una superficie absortiva de 80 metros cuadrados aproximadamente. Y esta célula intestinal utiliza pues una serie de mecanismos que le permiten absorber estos nutrientes básicos. Por ejemplo, los hidratos de carbono utilizan mecanismos de difusión facilitada, esto es para la fructosa. Utilizan mecanismos dependientes de energía, bomba, sodio, potasio, ATPasa. O un mecanismo importante que siempre tienen que recordar, el mecanismo acoplado de absorción de sodio-glucosa. Es un transporte activo que es importante porque acopla la absorción de glucosa y de sodio a través de este mecanismo. ¿Ya? Entonces, estamos hablando que para los carbohidratos, la célula intestinal dispone pues de estos tres elementos. Para las grasas,
las micelas formadas por las sales biliares, por difusión facilitada, se absorben estos ácidos grasos esenciales hacia la célula intestinal para tener la formación de triglicéridos. Entonces, mecanismo de absorción de los ácidos grasos, el mecanismo de difusión. Y finalmente, para las proteínas, estos aminoácidos o estos péptidos se absorben en la célula intestinal a través de mecanismos dependientes de receptores específicos que se llaman peptidasas de membrana, tal manera que por estos receptores, estas sustancias, aminoácidos y péptidos, suelen pasar o asimilarse al intestino. Entonces podríamos decir que en esta segunda fase, la asimilación o el paso de los nutrientes básicos se da por diversos mecanismos, todos ubicados en la membrana celular del enterocito. ¿Entendido esta segunda fase? ¿Entendido o se me han dormido? ¿Aló? Sí, doctor, entendido. Y finalmente tenemos una tercera fase. Hugo, ¿qué se llama esa fase? De transporte o postabsortiva. Ya. En esta, ya el nutriente asimilado en la célula intestinal, en el enterocito, necesita ser transportado vía sanguínea al hígado a través de la vena porta, y esto lo hacen sobre todo los péptidos, los aminoácidos y la glucosa, la fructosa, la galactosa, o sea, todo lo dependiente de los carbohidratos, vía sanguínea. Y las grasas, los triglicéridos, vía linfática, llegan al hígado. Entonces, finalmente, vía linfática o vía sanguínea, el nutriente básico tiene que llegar al hígado. La vía linfática, básicamente los triglicéridos o lo que es dependiente de las grasas. Y la vía sanguínea, péptidos, dipéptidos, aminoácidos y glucosa, fructosa, galactosa, que es dependiente de los carbohidratos, al hígado vía vena porta, vía sanguínea. Y ahí finaliza pues este famoso proceso de absorción. Entonces recordamos, tiene tres fases: la fase luminal o de la digestión, la fase absortiva o la de absorción propiamente dicha por el intestino, por las células del intestino, y la fase de transporte o posabsortiva, que ya es el transporte, valga la repetición, de estos nutrientes básicos hacia el hígado u otros lugares donde se va a utilizar para los procesos metabólicos. Y Hugo ya había mencionado antes que el intestino, diversas porciones de este, son especializados en la absorción de ciertos nutrientes. Entonces, ahí nos puedes explicar esa diapositiva, Hugo. Sí, doctor. Bueno, por lo que entiendo, el estómago está especializado justamente en la absorción del alcohol. Bueno, al menos el 20% del total. Después de eso, el intestino delgado tenemos en la parte proximal, tal vez después de justamente la unión por la válvula, por el píloro en todo caso. En el duodeno. Ajá, el duodeno tenemos el calcio, magnesio y hierro. Es importante que recuerden eso, ¿eh? Esas tres sustancias se absorben en el duodeno y requieren la participación del ácido clorhídrico. Además, es importante porque después van a recordar que pacientes que tienen hiposecreción o pacientes que consumen el omeprazol, por ejemplo, pueden tener serias deficiencias
de calcio, magnesio, hierro. Cuando se toma omeprazol por largos periodos de tiempo, meses, años. ¿Ya? Continúa, Hugo. Sí, después de eso tenemos a las vitaminas hidrosolubles. No, la glucosa también. Perdón, la glucosa, sí. Ya, eso en el yeyuno proximal. Ya. ¿Qué más? Las vitaminas hidrosolubles, así también como las liposolubles. Igual en el yeyuno. Ya. Ujú. Después de eso los aminoácidos y el otro restante del alcohol que representa el 80%. Ya. En el yeyuno también. Ya. Después de eso tenemos las grasas, el sodio, el potasio y el agua. Ya. Y en el ilion distal tendríamos la vitamina B12 y la bilis. Perfecto. Ya. ¿El colon sirve también? ¿Hay superficie absortiva en el colon? Sí, doctor. Sobre todo el colon derecho. Ya. Tenemos la absorción del sodio y el potasio, del agua y los ácidos y gases. Perfecto. Entonces el intestino se especializa, pues, ¿no? Cada porción está especializada en la absorción de ciertos nutrientes, y esto tienen que recordarlo porque a la hora, por ejemplo, de encontrar a un paciente que fue operado del ilion terminal por alguna enfermedad, ustedes recordarán que va a tener serias deficiencias en la absorción de la B12. O como les decía, calcio, magnesio y hierro en el duodeno, pero que tienen y requieren la participación del ácido clorhídrico cuando retiramos el estómago o suprimimos fuertemente la producción de ácido, va a tener serias deficiencias, ¿no? Entonces, eso es algo que tienen que recordar siempre. Bien, cuando esto falla, todo este proceso de la digestión no es el adecuado, vamos a encontrar la presencia de un síndrome de mala absorción. Ese es en realidad uno de los elementos importantes. Y por lo tanto, ¿cómo defines, Hugo, el síndrome de mala absorción? Es la dificultad para incorporar los nutrientes desde el tubo digestivo. Ya. Y es producido por tres condiciones. Falla en la fase de la digestión, que sería mal digestión intraluminal. Fallas de la absorción misma en el enterocito, que serían los defectos a nivel de la célula intestinal, o dificultad en el transporte, y hay trastornos circulatorios que pueden generar mala absorción. Y entonces se puede entender por esta metodología que cuando uno encuentra pacientes con síndrome de mala absorción, para su enfoque clínico tendremos que decir que existen tres tipos de mala absorción. O sea, tres grupos de enfermedades en las cuales podemos clasificar el síndrome de mala absorción. Hugo, ¿nos puedes decir esos tres subtipos de enfermedades que tiene que ver con mala absorción? Por trastornos en la digestión, en la Ya, absorción y el transporte. ya. Dinos trastornos en la fase de la digestión o luminal. Postgastrectomía, también las enfermedades del páncreas, como la pancreatitis crónica, el cáncer de páncreas y la fibrosis quística, en la reducción de concentración de sales biliares, como las enfermedades hepáticas, las enfermedades de las vías biliares, la inactivación de enzimas, como el gastrinoma, el sobrecrecimiento bacteriano y algunos fármacos. Acá sobre todo son preeminentes, o sea, son muy frecuentes en este grupo estos tres primeros: pacientes operados del estómago, o pacientes que son portadores de enfermedades del páncreas o del hígado y vías biliares. Esto es un gran porcentaje de personas que acuden con mala absorción. Entonces allí el origen no está en el mismo intestino, sino el problema está en que estos órganos anexos
o el estómago no es capaz de producir las sustancias que permiten la digestión de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, no hay pepsina en pacientes operados del estómago o en pacientes que tienen problemas pancreáticos como los descritos allí, no es posible producir adecuadamente las enzimas que produce el páncreas, ¿no? Lipasa, amilasa, tripsina, quimotripsina, etcétera. O el hígado no puede producir bilis, como ocurre en la cirrosis hepática, o esta bilis no puede ser transportada adecuadamente al intestino, como ocurre en obstrucción de la vía biliar. Y todas estas enfermedades suelen desarrollar síndrome de mala absorción. ¿Se entiende, no? ¿Entendido? Sí, doctor. Entendido. Sí, doctor. Ya, esas no lo vamos a estudiar ahora, así que tranquilícense. Hugo, lee la segunda parte. Las causas de malabsorción de la fase mucosa son la superficie absortiva inadecuada, como el síndrome del intestino corto, y la alteración de la mucosa intestinal, como la enfermedad celíaca, Sprue tropical, enfermedad de Crohn, enfermedad de Whipple, linfoma intestinal difuso, enteritis por radiación, gastroenteritis eosinofílica, amiloidosis, esclerodermia, déficit de disacaridasas, hipogamaglobulinemia y abeta-lipoproteinemia. Ya, todas esas enfermedades son enfermedades que afectan el intestino, sobre todo a la célula intestinal, al enterocito. Y entonces, en este caso, todas esas, asústense y cáiganse hacia atrás, van a ser estudiadas hoy día. Entonces, prepárense para la diarrea de enfermedades que vamos a desarrollar. Todas ellas sí son parte importante de enfermedades intestinales que producen mala absorción, pero por alteración en la segunda fase, que es esta de la asimilación de los alimentos. Y continuamos, Hugo. Por último, tenemos las alteraciones en la fase de transporte, que tenemos de causas vasculares, como la pericarditis constrictiva, insuficiencia cardíaca congestiva, vasculitis y la insuficiencia vascular mesentérica, y linfática, como la linfangiostasia intestinal, tuberculosis y linfoma. Ya, entonces, puede haber enfermedades, en este caso a nivel cardiovascular o a nivel linfático, que impidan que el nutriente asimilado llegue al hígado o a la circulación general. Y en estos casos también suele pasar mala absorción. Especial atención a las enfermedades cardíacas. Una de ellas es insuficiencia cardíaca, muy frecuente, ¿no? Como ustedes están estudiando cardiología para su examen, ¿me pueden explicar cómo una insuficiencia cardíaca puede producir mala absorción? A ver, tú mismo, Hugo. Bueno, existen distintos mecanismos para que se dé una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, al momento de darse tal vez, por ejemplo, hipertensión, yo supongo de que justamente aumenta la resistencia vascular periférica y por este caso hay el remodelado de los vasos, el mismo corazón y por tanto se da distintos tipos de insuficiencias vasculares. Bueno, creo que nos está palabreando. Ustedes saben que existen varios tipos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Conocidos, pero ya nos vamos a ver, si no se van a marear un poquito. Ya, estas enfermedades para vuestro beneficio no vamos a estudiarla porque no corresponde pues a nuestro contexto de la especialidad, pero sí teníamos que recordar que personas que tienen estas enfermedades, como la insuficiencia cardíaca, sufren de mala absorción. Por eso habrán visto a pacientes con insuficiencia cardíaca, con vasculitis, por ejemplo,
flaquitos, con masa muscular pobre, débiles, y es porque tienen una mala absorción concomitante. Y el mecanismo sería pues alteración en esta tercera fase. Bien, entonces, esos son los tres principales tipos de mala absorción que conocemos. Vuelvo a repetir, fase de digestión o luminal, enfermedades del páncreas, del hígado, de las vías biliares, operados del estómago, o también puede ser problemas como el gastrinoma o finalmente problemas, llámese de consumo de fármacos. Pero preeminentemente enfermedades de estómago, enfermedades de páncreas, de hígado y vías biliares. En la segunda fase, ahí sí están todas las enfermedades intestinales que vamos a estudiar hoy día, algunas muy conocidas como el sprue celíaco. Y finalmente, en la fase de transporte hay enfermedades cardiovasculares o linfáticas, llámese insuficiencia cardíaca, pericarditis constrictiva, linfangiectasia, etcétera, que por alteración en la fase de transporte también tienen mala absorción. Entonces, si podemos resumir, el síndrome de mala absorción es producido por una alteración en los mecanismos de absorción que impiden que el nutriente llegue pues a la circulación, y esto tiene tres fases: de la digestión, mucosa o de la absorción, y transporte o posabsortiva. Teniendo este concepto general, uno diría cuál es la forma clínica o la manifestación clínica por la cual voy a reconocer que un paciente está desarrollando síndrome de mala absorción. Contigo, Hugo, ahora estamos contigo, dice. ¿Cuáles creen que serían las manifestaciones clínicas? Anorexia. Ya, anorexia, o sea, no tiene apetito el paciente. En todo caso, más que todo sería como caquexia. Ya, baja de peso, ya. Paciente empieza a bajar de peso. ¿Qué más? Anemias. Ya. ¿Algo más? Supongo que todo lo que trae consigo son los síntomas de anemias, esas cosas. A ver, ahí está. Ya, léenos eso. De las categorías está la disminución de peso y el apetito conservado. Ya, entonces no hay anorexia, ¿no es cierto? Sí. Sí hay baja de peso, pero no hay anorexia. Y esto, pues ustedes habrán visto, sin alusiones personales a muchos de vuestros compañeros, decir, esa persona come y come y come, y cada vez más flaco. ¿Hay de ese tipo? ¿Sí o no? Hugo, ¿reconoce a alguno de tus compañeros? Sí, doctora, mi compañero Anthony. Ya, Anthony. Entonces, Anthony, ¿es correcto? No, doctor. No es correcto lo que dice, ¿ya? O sea, tú estás bien, ya, perfecto. Entonces, baja de peso es un dato importante. Y eso se da porque el paciente cada vez tiene menos calorías, ¿no? Ustedes saben que las grasas, las proteínas, los carbohidratos finalmente producen calorías, esa famosa energía que nosotros llamamos. Y como se absorbe cada vez menos, disminuye pues obviamente esa condición y el paciente empieza a bajar de peso, a pesar que pueda tener un apetito normal. Continúa, Hugo. En cuanto a las grasas, tenemos atorrea y heces pálidas y voluminosas. Ya, cuando la grasa no se absorbe, da pues esa imagen que ustedes están viendo ahí al lado derecho, la denominada esteatorrea, que es una
emisión de heces pálidas, muy abundantes, fétidas y flotantes. Tanto así que vuestro compañero Anthony lo utiliza como un flotador en la piscina. Así parece ser. No, eso es una exageración, ¿ya? No, no es así, Anthony. Entonces, esa es la característica esteatorrea. Entonces, cuando las grasas no se absorben, las heces tienen esa característica que llamamos esteatorrea. ¿Alguno de ustedes lo tiene? Ninguno. Ya, continúa, Hugo. De las proteínas tenemos el edema y la atrofia muscular. Es lógico, ¿no? ¿Y por qué edema habría, Hugo? Por la disminución de la absorción de las proteínas. ¿Pero por qué? Pues, Porque según la ley de Starling, las proteínas o la presión oncótica intravascular es la que hace de que justamente retiene el agua, ¿no? Del intravascular y hace de que no se ¿cuál, vaya al intersticio. cuál es esa proteína? Albúmina. La albúmina. Entonces, no hay cantidades suficientes de albúmina y como vuestro compañero ha dicho, se alteran pues algunos mecanismos circulatorios, en este caso la presión oncótica, y el paciente empieza a desarrollar edema. Y el edema del paciente desnutrido tiene ciertas características. ¿Recuerdas, Hugo, cuáles son? Para diferenciarlo del cardíaco que ustedes están estudiando, por ejemplo. ¿Cómo lo diferencio? El cardíaco tiende a ser en miembros inferiores y blando. Es postural el cardíaco, ¿no es cierto? ¿Cierto? Ya. ¿Y el de desnutrición? Yo supongo que se debe manifestar más que todo visceral. Nada. Cuando hay edema en desnutrición es el famoso edema en bota o en guante. Se da sobre todo en las extremidades, por eso dice como una bota o como un guante. Las manos, los tobillos, ahí es donde se hincha más. Y lógicamente la atrofia, bueno, eso es entendible. Y continúa, Hugo. En cuanto a los carbohidratos, tenemos a la diarrea osmótica, flatulencia y distensión abdominal e intolerancia a la lactosa. ¿Y por qué crees diarrea osmótica? Porque no haber la correcta absorción tanto de agua como que de carbohidratos. No, pero ¿por qué? Como quien dice, por quicha. O sea, sin alusiones personales al alcalde de Lima. Porque se altera la fase absortiva, no de la mucosa. Ya. Los carbohidratos no absorbidos suelen ejercer una presión osmótica positiva hacia la luz del intestino. Esos carbohidratos tienen esa característica cuando no se absorben, ejercen una fuerza osmótica y que hacen que el líquido, siguiendo ese gradiente osmótico, sea jalado, por decirlo así, hacia la luz del intestino. Y entonces hay más líquido y se produce diarrea. Esa es la famosa o denominada diarrea osmótica, que en el caso de la mala absorción es crónica. Y esto mismo produce la presencia de gases. Entonces, el cuadro clínico de un paciente puede tener todas en forma mixta o a veces en forma aislada, dependiendo de si hay solamente la deficiencia de un solo nutriente. Por ejemplo, en los cirróticos que no producen bilis, es común solo encontrar esteatorrea y no el resto de manifestaciones. Entonces, pueden haber esas, ¿ya? Aisladas o en forma global, mixta, como llamamos. Y también hay la deficiencia de otras sustancias que pueden dar otro tipo de características clínicas. Ahora sí, nuevamente, Hugo. La malabsorción de la vitamina B12 causa anemia crónica y degeneración del cordón nodular.
lo cual nos daría parestesia, ataxia, pérdida del sentido y vibración. Ya. La vitamina A nos daría ceguera nocturna. La vitamina B en general nos daría queilosis, glositis, acrodermatitis y estomatitis angular. Y la mala absorción de hierro nos daría la anemia microcítica crónica y la glositis. Entonces ya se nos va complicando la situación. Ya van a ver que dependiendo de la mala absorción de ciertos nutrientes, podemos encontrar manifestaciones sistémicas o manifestaciones incluso bucales. Una de las que comúnmente encontramos es la anemia megaloblástica, sobre todo asociada a la B12, que esa hay que recordar. Continuamos. La mala absorción de calcio y vitamina D nos causa parestesia, tetania, fracturas patológicas y osteomalacia, de ácido fólico, hiperkeratosis folicular y ceguera nocturna, y de vitamina K, hematomas y trastornos de la coagulación. Entonces, Hugo, el síndrome de mala absorción es un cuadro de manifestaciones simples o complejas. ¿Complejos? Complejas, ¿no? Entonces, dependiendo de muchas condiciones, hay todas estas manifestaciones y que pueden, como les he dicho, presentarse en conjunto todas, donde se nos hace fácil, o en forma aislada de cada una de ellas, dependiendo de qué parte de la absorción se va viendo alterada. Entonces, un síndrome medio complejo que cuando ustedes lo detecten, rápidamente lo deben referir al especialista, porque aquí sí hay que recurrir pues a una serie de exámenes auxiliares que serán solicitados en función de la historia clínica del paciente. Vean, pues todos estos análisis laboratoriales los solemos pedir, o pruebas específicas que nos puedan medir, por ejemplo, la grasa en las heces. Eso se llama test de Van de Keimer, que cuando hay más de 6 gramos de heces o 6 gramos de grasa en 100 gramos de heces por día, la denominamos como esteatorrea. Entonces, es una forma de definir este tipo de mala absorción. Este dosaje de grasa en las heces se le llama test de Van de Keimer, o también una exploración en las heces. No es mensurable, pero sí es cualitativa, el test del Sudán, en donde vamos a ver pues la presencia de glóbulos de grasa en las heces. También hay test específicos de mala absorción de carbohidratos. Solamente se los menciono porque estos son métodos ya de la especialidad. Entonces ustedes solamente tienen que saber, reconocer que existen, por ejemplo, la prueba de la desilosa, el test de respiración de hidrógeno, el pH fecal, que son elementos que utilizamos para la mala absorción de carbohidratos. O ciertas pruebas específicas como el test de Schilling para la B12, no sé si recordarán eso, test del aliento para sobrecrecimiento bacteriano, o pruebas de insuficiencia pancreática, como por ejemplo ocurre con la prueba de secretina, prueba de Lunds. Y entonces, Hugo, ¿se te hace fácil la mala absorción? No, doctor. Ya es más complejo, ¿no? Entonces, lo que interesa es que ustedes lo sepan detectar a tiempo. Y también recurrimos pues a la endoscopía. Es un recurso importante porque nos permitirá tomar biopsias del duodeno o del intestino delgado para demostrar una condición que es sumamente frecuente en estos pacientes, que es la atrofia de las vellosidades. Entonces, esto es todo el armamentario diagnóstico y que ustedes lo tienen que utilizar, y también los estudios radiológicos. Claro que estos cada vez se emplean menos, por eso me lo he saltado, pero este es un amplio repertorio de exámenes de laboratorio que uno tiene que emplear para determinar la causa exacta de mala absorción. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta?
No, doctor, todo claro. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Y el examen? ¿Y el examen? Ya, bueno, entonces vamos a proceder a llamar la lista, ¿ya?